Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá estoy súper contento de que voy a charlar con Leonardo Laguna sobre las terapias expresivas corporales. Ahí estoy esperando a Leo. Hola Ariel. Bueno, eh, mientras les voy contando que Leonardo es un psicólogo que admiro mucho porque creo que es alguien de las personas que más saben o conocen sobre las terapias expresivas y corporales en general que hay, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, y es un gusto enorme para mí poder entrevistar y poder charlar con él. Ahí veo que se están sumando gente, falta igual un minuto o dos para las 9, pero bueno, ya estamos esperando que se sume la gente. Bueno, ahí se sumó Leo. A ver. A Leo a sumarse al vivo. Ajá, aparecí. Hola Leo, ¿cómo va? Hola, ¿cómo va? ¿Bien vos? ¿Se escucha? ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, gracias por la convocatoria. Espero que ande bien la señal, porque hace un ratito estuve verificando, andaba medio mal la señal de internet. Y bueno, espero que esté bien ahora. Ahora también cargué el celular, cargué la batería por las dudas. Así que bueno, que no falle nada. Va a salir buenísima, Leo. Eh, Bueno. bueno, si te parece, arrancamos ahora, porque Y habíamos. sí, Ya hay la gente, idea que se está era. conectando. Bueno, muy bien. La idea era por ahí primero hacer una prueba, pero no hace falta porque salió. Salió Sí. bien, me pude conectar. Es la primera vez que estoy en un vivo de Instagram participando, ¿no? Yo te había dicho. Sí estuve mirando un montón, incluso vi tuyos también, pero es la primera vez que estoy así en vivo participando. Así que bueno, muy contento. Bueno, Leo, yo cuando pensé en entrevistarte a vos, es porque digamos, admiro creo que tenés un conocimiento muy grande del panorama psicocorporal, al menos en Argentina, y además te veo una persona muy humilde, es decir, como también abierto y con ganas y apasionado por seguir estudiando y aprendiendo sobre el tema, con lo cual, diría Lowen, para mí es un estado de gracia, ¿no? Porque la gracia es ese encuentro entre digamos, el placer de hacer las cosas y al mismo tiempo el conocimiento de la técnica, ¿no? Claro, Así que, totalmente. Sí, coincido con eso que decís. Sí, y es bueno, la me quería apertura fundamental, es para seguir aprendiendo, es esa apertura, no sé si es humildad, tal vez, pero esa apertura, esa simpleza que tenemos de seguir siendo curioso, ¿no? Por eso vos cuando me pediste, bueno, mandame algo que hable de vos, te puse eso de curiosidad de la vida, porque eso es lo primero que yo siento, curiosidad por las cosas, ¿no? Que eso, ya los griegos hablaban de hombre, conócete a ti mismo, hombre en sentido genérico, y por supuesto también hombre, mujer, etcétera, pero en sentido genérico de humanidad, conocerse uno mismo para aprender a estar en el mundo y para transformarse. Y eso yo lo hago muy propio. mm, No sé si es humildad o qué, pero bueno. Sí, esto bueno, de la curiosidad y de querer seguir aprendiendo, nutriéndome y tratando de aprender de todos. Eso lo tiene la educación popular también, que no es algo vertical que el profe sabe y los demás no, en absoluto, sino que todos, como decía Freire, aprendemos entre todos, podemos decir. mm, sí, tal cual. Ahí Carolina Anabela comenta que eso era de algunos griegos. Conócete a ti mismo, claro, era la Exactamente, máxima de claro, Aristóteles.
estaba en el oráculo de Delfos esa frase, que es la que toma Sócrates. Mm, Conócete a ti mismo. Que en realidad hay varias versiones. También hay otra que es cuídate a ti mismo, en el sentido que para conocerse hay que cuidarse también. Cuidarse en el sentido de permitirse transformarse, permitirte que lo demás y las condiciones del mundo a uno lo transformen, ¿no? Permitirse llevar al cuerpo lo que uno está aprendiendo, qué ¿no es genial. cierto? Porque si no lo llevas al cuerpo, el cuerpo a la experiencia, ¿no? Sensorial, a la experiencia viva. Mm, Si no, se queda todo en algo teórico y nada más. sí. Que son las universidades pasa un poco también. El Sí, cuerpo sí. está un poco ausente de las universidades, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Pasando por distintas universidades me doy cuenta de eso, que falta esa experiencia corporal. eh, Corporal en el sentido de lo que vamos a charlar hoy, ¿no? Que no es el movimiento sencillamente, sino que es el movimiento integrado a la experiencia, el movimiento sensible. Eh, Claro, Voy a leer sí, algunos totalmente. comentarios, perdón, que A Carolina ver, veo que escribe, dice, la culpa es de Platón. Dice, está el por... dualismo platónico. Sí, dice, Claro, para Platón que nos lleva. hay que hacer otras cosas con el cuerpo. Bueno, gracias, Carolina. Sí, bueno, hay que aclarar que para algunos filósofos la mente y el cuerpo hacen una unidad, ¿no es cierto? La mente, o como lo llamemos, también algunos hablan del alma, de la psiquis, etcétera, pero hace una unidad con el cuerpo, no están separados. Y un cambio en una esfera trae un cambio en la otra. Están separados a la hora por ahí de comprenderlos, de estudiarlo, de explicar algo, por supuesto. Pero como funcionamos en el mundo es una unidad psicocorporal, me atrevería a decir psicocorporal social también. Mm, Es una unidad eso, tal cual. Y un cambio en un lugar determina un cambio en el otro. Como por ejemplo pensaba Spinoza, ¿no? Un filósofo muy antiguo, ya de hace más de 400 años, que fue uno de los primeros que planteó esto, ¿no? Una sola sustancia. Tiene diversos modos de afectarse, diversos modos de actuar, diferentes atributos, pero la sustancia es una unidad, mente-cuerpo. Y el tema es que Platón tiene otra tradición que es más de separar, que es lo que después retoma la modernidad cartesiana, que es esto de dividir la mente y el cuerpo y separarlos artificialmente. Hay un dualismo que tenemos acá, fundamentalmente en Occidente, muy fuerte. Incluso al hablar, hablamos de como de la mente separada del cuerpo, y en realidad es una unidad. sí. Y esto lo vemos todo el tiempo. Si agudizamos un poquito la mirada, lo vemos en la clínica. En la clínica, desde diversos paradigmas que uno puede usar en la clínica, lo va a ver si uno ajusta el ojo en lo educativo, en cómo funcionan las personas, en todos los ámbitos, uno va a ver una unidad. Ahí Juana dice, cuesta que mucha gente entienda esa unidad. Sí, y es que fueron muchos años, siglos de esta separación, ¿no? De este dualismo artificial que tiene eh, ¿cómo decirlo? Tiene un propósito, que era volver a la gente, eh, la racionalidad técnica, volver a la gente productiva, conocerla para que sea productiva para un sistema, ¿no es cierto? Un cuerpo productivo, una mente desconectada del cuerpo, hay toda una razón de ser. Por eso la gente también se enferma, ¿no? Y después hay otros enfoques, otras terapias que fueron surgiendo, otras filosofías a lo largo de la historia, que se dieron cuenta de la necesidad de volver a reunir eso, de volver a comprenderlo como una unidad y volver a tener una praxis sobre esa unidad. No solo comprenderla, tener una praxis específica para que efectivamente haya un cambio real. Me interesa muchísimo esto que estás diciendo, Leo. Esa praxis sobre esa unidad, vos lo estás viendo en Spinoza
desde la filosofía y, y desde la salud o desde la psicología, ¿cómo entra esta unidad o esta praxis de la unidad? Es re largo. Igual, aclaro, Spinoza fue uno de los primeros, hubo un montón que hablaron después de eso. Casi todos los filósofos del siglo XX, el existencialismo también es interesante. Claro, Foucault también lo va a tomar porque habla del cuerpo y de los mecanismos de biopoder, biopolítica. Después eso, si querés, retomamos algo si hay tiempo, porque tiene que ver en cómo somos subjetivados sí. por los mecanismos sociales, ¿no? Y Tiene una postura muy interesante también de los estadios, ¿no? El estadio ético, estético y religioso, como claro, el estadio religioso como un estadio de unidad entre el sí, deber ser y entre el placer, ¿no? Entre el hacer y el sí. placer. Kierkegaard es súper interesante porque era precursor del existencialismo. Él fue anterior al existencialismo, pero es precursor y tuvo una educación sumamente religiosa. Él mismo también ha sido muy profundamente influido por la religión y muy respetuoso de la religión, y une un poco estos niveles, en definitiva, como para llegar a tener un sentido frente a esa angustia innombrable de la que él habla, que después es la misma que va a hablar el psicoanálisis. Bueno, le da un lugar especial a la espiritualidad, a la religión, etcétera, ¿sí? Frente a ese abismo que es vivir, ¿no? Esa angustia, ese agujero, por así decirlo. Y vos me preguntabas, en la psicología tiene una historia larguísima, la psicología hay muchas corrientes también. Si vos me preguntás, más del siglo XX, por ahí, que surgieron los grandes paradigmas de la psicología, bueno, el psicoanálisis, por supuesto, va a tomar, es la primer gran teoría que toma y desarrolla las cuestiones corporales, hasta cierto punto. Después de ahí, hay teóricos y clínicos que se van a abrir, van a tomar conceptos del psicoanálisis y se van a abrir para ir desarrollando sus propias teorías. El padre del psicoanálisis, como muchos sabemos, fue Sigmund Freud. Y él tiene algunos desarrollos en torno a lo corporal, al aparato psíquico, que incluyen en algunas partes lo corporal, pero El concepto de después se va pulsión, más por ejemplo. el concepto de pulsión, exactamente, sí. La pulsión, él dice, está entre medio, no es el instinto. En eso es muy interesante Freud, porque está un paso más adelantado que la antropología. La antropología después habló que en el ser humano no hay instinto, como en los animales, que estamos atravesados por la cultura. Ahí Freud tuvo un paso adelante en una época donde eso no estaba todavía muy desarrollado, y el concepto de pulsión lo entiende como un estado intermedio entre lo psíquico y lo corporal. Es eso que está entre esas dos esferas, entre esos dos órdenes. Es un concepto borde, eso es muy interesante, porque parte ya del pensamiento complejo. Pensar un concepto borde que hace de límite entre dos fronteras es algo que es parte del pensamiento complejo, ¿no? Después lo va a decir Morin, Edgar Morin, pero Freud ahí lo está pensando como un concepto complejo. Pero la fuente de la pulsión es corporal, ¿sí? Y eso Freud lo va a tomar, vamos a decir la verdad también un poco, toma cosas de Nietzsche y de Spinoza y de Schopenhauer, visto de la voluntad de vivir de Schopenhauer, ¿no? El impulso primordial de ahí saca la noción de pulsión, de empuje, después la desarrolla con tonos más acordes a la medicina, a la psicología, eso que estaba desarrollando él, lo saca más de la parte de la filosofía. Pero el empuje, la base de la pulsión de la vida anímica está en el cuerpo. Y eso es algo que después va a tomar Winnicott también, cuando habla del self y la constitución del self. La base de la vida anímica del ser humano, la naturaleza humana para Winnicott, si es que hay alguna o algunas, sale del cuerpo, parte del cuerpo. No puede haber vida psíquica sin el cuerpo. Y Winnicott le agrega, sin otro cuerpo que nos haya cuidado, que nos hayamos visto reflejados. ¿No? Esto del cuidado materno, la protección, la función suficientemente buena, el sostén.
Si no existe otro cuerpo que nos organice y nos dé forma, no podemos existir como seres humanos. Bueno, Necesitamos del cuidado. Y eso es lo que organiza ese cuidado de los demás, es lo que nos organiza las pulsiones, los estadios psíquicos, todo lo que fuimos aprendiendo que nos fue contando la psicología y el psicoanálisis. Pero necesitamos del otro. No tenemos cuerpo sin un contacto con otra persona. No tenemos cuerpo psíquico, ¿no? Tenemos quizás cuerpo biológico, pero el cuerpo como nosotros lo entendemos, que estamos hablando de un cuerpo vivo, un cuerpo con pulsiones, un cuerpo con represiones también, eso sí o sí necesitamos de un otro para que exista el cuerpo. eso me parece fundamental y ahí creo que entra el psicoanálisis, ¿no? Digamos, y las terapias corporales como hijas de alguna manera del psicoanálisis, o por lo menos gran parte, ¿no? Que es un poco como que queríamos ir hablando como de un árbol genealógico y cómo Claro. apareciendo, ¿no? Este trabajo sobre el cuerpo. Exactamente, sí. Hay algunas referencias, bueno, como dije antes, de Freud hacia el cuerpo. En un momento habla de las neurosis actuales también, donde ahí se sale un poco de la actividad libidinal del psiquismo y es cuando algo se queda estancado en el cuerpo, un éxtasis energético que no puede entrar en la trama psíquica, no puede representarse. Y eso irrumpe en el cuerpo. Y es lo que esas cargas que hoy día conocemos como entidades clínicas, que son los ataques de pánico, los problemas psicosomáticos, etcétera. Es un mundo que no se llegó a procesar y que no es nuevo, Freud ya lo nombraba con otros términos quizás, cuando habla de neurosis de angustia, neurosis actuales, pero es lo mismo, psiconeurosis, bueno, en su momento, pero está presente algo que quedó en éxtasis, algo que se acumuló y no encontró salida y salió por un corredor corporal y estalló en algo corporal, en un ataque de pánico, en un problema psicosomático, en la piel, en colon irritable, lo que sea. Hay un montón de vías de escape, ¿no es cierto? Y vos decís del árbol genealógico, bueno, un discípulo de Freud fue Wilhelm Reich. Él era una cabeza súper inteligente, ya coordinaba los grupos de estudio que hacía Freud, ¿no? En la sociedad psicoanalítica, cuando compartían trabajos y cosas. Reich ya coordinaba a corta edad, tenía 20 y pico de años, y era un tipo súper inteligente, pero tremendamente inteligente, y muy abierto también a comprender el mundo y a no quedarse con una sola teoría. Bueno, y él empezó a observar estas reacciones corporales y metió el cuerpo a la práctica clínica, lo que estaba pasando. Y se lo planteó a Freud, a la sociedad psicoanalítica, no fue, todos sabemos, no fue bien recibido ese planteo y lo rajaron y fue abriendo camino propio. Y después sí ya se metió exclusivamente más en lo corporal, con un trabajo que primero llamó vegetoterapia caráctero-analítica, que él descubrió que había ciertas partes del cuerpo que había como anillos de compresión, que había como estructuras ahí muy, en el cuerpo muy anquilosadas, y que eso, ese entumecimiento, eh, esa coraza que se formaba, estaba relacionado también con mecanismos de defensa paralelamente a nivel psíquico. Ahí está otra vez cuerpo unido a mente, cuerpo unido a emoción, Claro, a lo él, que está pasando en ambos planos. él se Y él va fijaba en la trabajando esas partes. respiración, según la respiración, o bueno, esto ya lo dice también Lowen, pero que una persona, según cómo respira, tiene que ver con su salud psíquica. Exactamente, ahí está. Si él habla, toma como modelo la respiración de los bebés, que respiran de manera fluida, como de manera, hacen un movimiento especial, ¿no? Alguien si tiene un bebé respirar, parece que respira con todo el cuerpo, porque, ¿no? Es como algo así espiralado, y usan todo el cuerpo en la respiración, sacan mucha energía de ahí. Eso en el adulto
lo vamos perdiendo, vaya, no solo en adulto, antes, ya también de chico. Eso con el contacto con los demás, el contacto social, se va perdiendo y la respiración se va acortando, se va, ¿no? Cuando uno quiere reprimir una emoción o no sentir, ¿qué es lo primero que hace? Es cortar ahí la respiración y por lo general apretar, comprimir algo en el cuerpo, ¿no? Como para no sentir lo que está pasando. Es un modo de protegerse, ¿no es Sí. cierto? Pero eso después se hace algo sistemático y queda una huella. Esa huella psíquica, esa huella anémica que hablaba Freud, bueno, que él lo hablaba más en relación al inconsciente, al psiquismo, pero queda también en el cuerpo, un inconsciente corporal que se va formando, modos estereotipados de responder y de reaccionar a lo que pasa en el mundo. Pasa que de chico esos mecanismos fueron, eh, entre comillas, ¿no? Fueron, no sé, saludables no, pero fueron utilitarios para defenderse lo que pasaba en ese momento. Pero después los seguimos usando de adultos. Claro, y De adultos los seguimos usando una y otra vez. el yo se estructura en estos primeros años de la vida. Exactamente. El yo o el self, como diría Winnicott, por ejemplo, o la escuela inglesa, se estructura en esos primeros años de la vida, con esas experiencias que uno va teniendo con los demás, ¿no? El aparato psíquico, que es, el aparato psíquico es aparato psicocorporal, está el cuerpo presente, si lo definimos así correctamente, en la experiencia psicológica, ¿no? En la experiencia de carácter, en la personalidad, está también esas memorias corporales funcionando, Sí. además de las emociones, además de lo que uno experimente como afectos. Los afectos se sienten en el cuerpo, no están en otro lado, no están en una cosa abstracta que está por ahí. Uno cuando siente un afecto lo siente corporalmente, después le pone palabra a eso es otro tema, Ujú. no como tu perfil que es palabra. Bueno, le pones palabra a lo que sucede ahí en el cuerpo. Y esa palabra sana, cambia y abre, modifica el cuerpo, abre cosas dentro del cuerpo. Freud también tenía una frase, en realidad no sé si es de él, pero creo que es de él. Las palabras pueden lastimar, pero también pueden sanar. Unas palabras simples. Y hay otra que dice a veces unas palabras pueden ser más efectivas que un psicofármaco, unas pocas palabras cariñosas son más efectivas, muchas veces, bueno, Esa hay frase. veces que se necesita. Leo, te voy a leer algunos comentarios, algunas dudas que surgieron en el chat. Bueno, primero, Carolina decía, la mente está en el cuerpo. Exacto. Y Juana hacía una pregunta que era si vos pensás que uno puede decidir no ser su propio enemigo, dice, de manera de no Apa. somatizar con enfermedades. Y después Carolina tiene otra pregunta que enseguida la leo. ¿Querés que diga lo otro? Uno no sé si puede decidir. Hay cosas que están por fuera de la decisión de uno, porque vos pensás que estamos hablando de un campo donde se origina, donde uno no era consciente, donde uno estaba sostenido por otros, por otros, ¿no? Y uno es subjetivado por los demás. Eso uno no puede cosas decidir desde chico. Esto de decidir no ser su propio enemigo, uno lo puede tratar de decidir de adulto y tratar de hacer cosas para no boicotearse. Eso sí es responsabilidad ya de un adulto. Saber reconocer que hay partes de uno eh, que están marcadas por lo que vivió, por las relaciones con los demás, por la historia propia, por las vivencias. Hay partes de uno que uno no conoce y que uno por ahí necesita ayuda para llegar a ellas, para conocer. Hay partes que también uno conoce, pero no quiere llegar solo, no puede. Entonces la decisión de no ser su propio enemigo es esa, es hacer algo por uno y empezar procesos que nos conduzcan a conocernos más, a cuidarnos, como dijimos al principio, y a procesos direccionados a la salud, la psicoterapia, bueno, etcétera. Uno de esos sí es responsable de intentar hacer algo con eso, hacer algo con lo que hicieron de nosotros, también decía Sartre. Claro. Eso es así. Ahí está el poder de la decisión, me parece.
Muy bueno. Bueno, espero que te haya respondido, Juana. Me encantó cómo lo planteaste así tan sencillamente. Leo. Ahí estás con la visitante, Estoy con la ah, visitante. con tu gatito. Ella quiere aparecer, ¿no? Quiere saludar. Buenas. Hay una cosa de los gatos con las pantallas. Sí, Todo el mundo siempre se le cruzan las pantallas en los Zoom, siempre aparecen. sí. Leo, otra duda que surge acá, que pregunta Carolina. Sí, ¿La niñez es una construcción de la modernidad? Ah, pregunta de universidad, esto, ¿eh? Pregunta universitaria. estamos con los niveles altos. Sí, Sí, de eso habla mucho, bueno. Foucault, Agamben también. Sí, la niñez es una construcción de la modernidad, exactamente. Antes no existía la niñez. Antes el niño era un adulto en miniatura, claro. que todavía no había alcanzado la fuerza suficiente, no había crecido, pero era un adulto en miniaturita, que lo que le faltaba era desarrollarse y crecer más. Entonces había todo un estatus de niñez que no existía, con todas las consecuencias que eso tenía a nivel de funcionamiento en la sociedad, en el trabajo, porque los chicos trabajaban. En el feudalismo era así, directamente un chico ya podía levantar, hacer fuerza con algo, listo, ya está, ya era un campesino que trabajaba. El estatus de niñez con todos los derechos que eso lleva, porque es una posición de derecho y es una posición subjetiva también hablar de niñez, eso es tardío en la historia, eso es del siglo XX. Ya empieza con algo eso antes, ¿no? Incluso el siglo anterior, las ideas iluministas influyen en eso también, Sí. las ideas de la ilustración, por supuesto, no es que de un día para el otro, pero como proceso global se da en el siglo XX, muy tardíamente. Es muy tardío eso en la historia, es Los ahí derechos del nomás. niño, los derechos del niño son del año 1989. Es decir, nosotros Exactamente, mira, nacimos y no existían los derechos del niño. exactamente, no existían formalmente los derechos del niño, sí, como estatuto internacional, ¿no es cierto? Si ya existía el concepto de niñez, ya se hablaba de derechos, eso ya era así, pero no estaba implicado todo en un catálogo, este, en un tratado, ¿no? A nivel internacional que adhieren los países y las constituciones a eso. Nuestra constitución adhiere, por supuesto. Lo del niño me trae a colación un tema que es generalmente cuando estamos trabajando con lo corporal, recién hablabas de cómo Reich tomó la respiración natural, como la respiración del bebé. Eh, las terapias expresivas, bueno, el arte en general se suele hablar de el contacto con el niño, con la parte infantil, el juego, El ¿no? niño interior, Y la sí, corporalidad, ¿no? Como si la corporalidad fuera algo que se desarrolla en el niño y después el adulto pareciera que la corporalidad queda para cuando le duele algo, ¿no? exactamente, queda alienada la corporalidad. Sí, sí y no. Está bueno lo del niño interior, sí, yo acuerdo también, pero pensemos también en un adulto que pueda jugar. No hace falta volver a ser niño para jugar, aunque está lindo como frase y hacerlo, experimentar. Pero el adulto puede jugar por derecho propio también y ser saludable como lo era, o tratar de llegar a un estado más expresivo y más espontáneo, como lo era quizás en la niñez, sin dejar de ser adulto. Ese es el tema de Claro. la cuestión. Sí, yo tenía una Este, profesora de teatro que me dijo, el teatro es un juego que se juega en serio. Y desde entonces yo tomo esa frase siempre en los talleres, ¿no? Esto es un juego que se totalmente, juega en serio. totalmente. Y si vos ves un chico jugar, los chicos siempre juegan en serio, no juegan en broma, están jugando de verdad, están jugando. Vos ves, el chico está imaginando en ese espacio de juego transicional, en ese tercer espacio, que no está ni adentro ni afuera, está en la cultura y en la creación, en la subjetividad, y en la imaginación vos ves que está batallando, que está peleando, está volando. Por supuesto que sabe que no, en el fondo hay algo, no tiene una pérdida de la realidad, pero lo cree,
está implicado en serio, que es lo que después se lleva, por ejemplo, al teatro, cuando se tiene que actuar de la manera más verídica y lo mejor posible, es jugar en serio. Jugar no es pavada. En una psicoterapia, como hablaba Winnicott, es la superposición de dos zonas de juego, la del paciente y la del terapeuta. Si el terapeuta quiere jugar en lugar del paciente, la cosa no va bien. O si no le permite jugar al paciente, ¿no es cierto? Y eso se aplica a cualquier terapia, psicoanalítica, corporal, corporal expresiva, no importa. Es la superposición de dos espacios y de una zona en común, Sí. y hay que hacer algo con eso, ¿no es cierto? Bueno, vamos un poquito, volvamos al tema de la historia de las terapias corporales. Ahí vamos. Estábamos en Wilhelm Reich, Muy bien. Y en sus corazas las caracterológicas, corazas de... caracteroanalíticas. Sí, él, aclaremos, también fue un estudioso social, ¿no es cierto? Él escribió sobre el carácter, además cuando todavía no se había alejado del todo del psicoanálisis, él escribió sobre las estructuras de carácter, más desde el punto de vista psicoanalítico, donde describe diferentes formas de carácter. Y él lo entrama con lo social, ¿no? Él era un interesado en el materialismo dialéctico, estaba afiliado al Partido Comunista, ¿no? Eso le costó, lo echaron de los dos lados, de la Sociedad Psicoanalítica Internacional y del Partido Comunista, por querer mezclar ambos saberes que entre sí no se miraban de buena manera, para nada, se detestaban, uno por burgués y el otro, bueno, porque tenían un montón de locuras, se pensaba desde ese psicoanálisis. Eso es interesante porque acá hubo un movimiento también similar, de eso no importa ahora. Pero él, digamos que sufrió expulsiones, Reich, de todas partes, y siempre tuvo en cuenta este entramado social dialéctico en la conformación de la persona. Una persona en una sociedad libre, lo piensa él, se va a desarrollar de distinta manera, no con las mismas inhibiciones que en una sociedad donde la represión es fuerte, donde hay que ir reprimiendo ciertos impulsos en pos de no salirse del comportamiento social adecuado, ciertas exigencias adecuadas. Entonces uno se va alienando, alienación que es un concepto del materialismo dialéctico, uno se aliena no solo del sistema de producción, etcétera, sino también de las propias emociones del cuerpo y de las relaciones con los demás. Y eso trae dolor. Sostener eso es una compensación que gastas energía, gastas angustia, dolor, todo eso para ser productivo bajo esas condiciones. Y claro, aparecen los síntomas. Bueno, y él trabaja entonces con esas partes del cuerpo para irlas descomprimiendo, ir abriendo esos anillos, que la energía circule, por supuesto, también con la respiración, la expresión de la voz, etcétera. Y a medida que él trabaja con eso, él dice que se van despertando imágenes también, recuerdos, imágenes, huellas que estaban en la memoria de las vivencias que uno tuvo a lo largo de su historia, fundamentalmente vivencias, desde luego infantiles, que son las más antiguas. A medida que se trabaja corporalmente en esos anillos, hay que elaborar todo el contenido emocional y representacional que viene con eso, Claro, que es lo que Freud trataba en la asociación libre, más desde lo verbal. claro. Reich lo aborda desde lo verbal y desde lo corporal, desde las dos. Eso es Después, algo, perdón, sí, discúlpame que te decir, corte, Leo. Digo, eso es algo que mucha gente que viene a ser bioenergética le pasa, que dice, no, yo tal cosa ya la tengo superada, ya la tengo elaborada, porque a lo mejor habló un montón de esto, o porque ya no quiere seguir hablando de algo que ya lo dijo y ya conoce digamos, el cuento verbalmente. Pero cuando empezamos a trabajar sobre esos anillos de tensión del cuerpo, sobre las estructuras, las corazas, aparecen cosas que no creíamos que estaban ahí. Que parecía que queríamos muchísimo a tal y de repente surge un odio, una bronca, y es lo que sucede con digo, esto que planteaba Reich,
es algo que para mí es muy concreto, muy palpable de lo que sucede cuando trabajamos en terapia bioenergética. Exactamente. Es que es muy fácil, con la palabra es muy fácil hablar y conocerse, por supuesto, las palabras sanan, volvemos a lo mismo, pero también poder engañarse, Claro, poder darle vuelta a las cosas, ¿no? Y no llegar al núcleo, al punto ahí de origen de lo que está pasando. En cambio, hay otra frase también, el cuerpo no miente. Hay que escuchar el cuerpo, hay que registrar el cuerpo no miente. Eso también lo dice Lacan, la angustia, cuando habla de angustia habla de cuerpo. La angustia no te miente, es el afecto que no miente. No podés estar angustiado y no enterarte, jamás. claro. Te pueden pasar otras cosas y no te enterás, otras emociones, otros sentimientos, nunca con la angustia, porque es algo que sí o sí lo sentís, te lo pide el cuerpo. Hay niveles de angustia soportables que uno, bueno, más o menos, otros que no, pero la angustia es un afecto verdadero porque es bien corporal, ¿no es cierto? Entonces, mediante la palabra, uno puede esquivar, hay mecanismos de defensa, el intelecto, ¿no? El Winnicott también hablaba del falso self intelectual, cuando ponemos mucho en el intelecto y nos desconectamos de las propias necesidades corporales, de la fuente creativa que está ahí, en lo corporal. Y más o menos andamos en la sociedad con ese falso self intelectual, pero tarde o temprano podemos tener una muy mala pasada y bueno, y sentir que algo no va bien, ¿no? Por ahí no tiene que pasar algo terrible, pero solo el sentimiento que a uno le falta vitalidad, que a uno le falta vida, ya eso, sentimientos de futilidad, ya eso está diciendo algo. Hay una desconexión con núcleos que tienen que ver con nuestra experiencia Mm. y nuestros sentidos corporales. Entonces, bueno, Reich fue un pionero en eso, en unir cuerpo y emoción, cuerpo-mente, y una praxis clínica que empezó a unir esas dos cosas. Después siguieron otros, Claro. perfeccionaron otros otras cosas, otras perspectivas. Un alumno de él que fue Lowen fue el que después desarrolló la bioenergética. No, la bioenergética no es de Reich, es de Lowen, es un desarrollo posterior. Sí, Es otro paradigma con otras perspectivas, que yo se creo basa en el que, trabajo de Reich. claro, eso, yo creo que Lowen fue un continuador de los conceptos reichianos y que de hecho, digo, la bioenergética está muy, muy relacionada con el orgón, ¿no? Con esa energía, Claro, para Reich era el orgón. Y volviendo un poquito, digo, me parece importante hablar sobre el carácter, porque por una pregunta que acaban de poner en el chat y que me parece importante porque quizás estamos hablando de a ver, carácter y para algunas personas que están acá conectadas, por ahí entienden carácter como, bueno, tiene carácter, ¿no? Es alguien que grita y golpea puertas. Pero estamos hablando de otro tipo de carácter, ¿no? claro, exactamente. Sí, es un carácter que tiene que ver con una forma de ser y estar en el mundo, una forma de entender el mundo, de percibir el mundo, de sentir el mundo y de reaccionar frente al mundo. Esa Claro. es la verdadera definición de carácter, es una reacción global, una orientación hacia el mundo. Y hay diferentes formas, ¿no? El carácter obsesivo, el carácter que es más histérico o histriónico, ¿no? Los caracteres clásicos. Eh, Sadomasoquista también en algún momento hablaba Rey. Bueno, hay varios, el esquizoide, ¿no? Que es la persona que está siempre como en otro lado, con la mente en otro lado y escindido y no puede, parece que no puede hacer enraizamiento sobre la tierra, no puede estar en la realidad física, no está en otra. Masoquista, ¿no? Que todo es un dolor y todo se busca siempre situaciones en que lo haga sentir mal, en que en que termine siendo la víctima, ¿no es cierto? Cada carácter va a tener una forma de comportarse en el mundo y una forma de sentir la realidad. No es solo una cosa de comportamiento, sino es cómo estamos reaccionando frente al entorno, frente al mundo, cómo interpretamos las vivencias, ¿no? Cómo sentimos nuestra autoexistencia en el mundo. Eso también es el carácter. No va a pensar igual un obsesivo que alguien que es más histérico, histriónico,
o que un esquizoide, o que un paranoide, ¿no? Que todo el mundo trama algo contra él, hay diferencia. Entonces esos modos son definidos como carácter. Eso ya viene del psicoanálisis. Lo que le agrega a Reich es que ese carácter, cada uno de esos tipos de carácter, son acompañados también de una coraza paralela a nivel físico. ¿No? Alguien obsesivo como que va a estar muy rígido. Alguien histriónico va a tener otro movimiento, ¿no es cierto? Claro, Ahí está sonando una musiquita. sí, Perdón, me estaban debe llamando, ser, corté. está entrando algún mensaje. Sí, ahí lo corté, no sé qué. Era alguien. Sí, sí. No Bueno, importa. después Lowen esto lo va a dibujar y le va a dar una forma corporal muy, muy concreta. Yo, digamos, no sé si Rage fue tan específico en cuanto a las formas corporales como Lowen, ¿no? Por ejemplo, el carácter esquizoide es alguien que está como colgado de una percha, entonces los hombros van a estar más arriba, puede haber un lado que vemos como de una manera y otro lado de otra. La columna está como desplazada, la una mirada, claro, un escoliosis a poco como veces, desplazada. Bueno, la mirada perdida, o tiende a perderse la mirada. Claro, esas descripciones son más de Lowen. Lowen hizo terapia con él, fue discípulo, aprendió de él, y en determinado momento necesitó formarse él con sus propios recursos, estudió medicina, creo que primero era profesor de educación física. sí. Después que lo conoció a Rey, se metió con la carrera de medicina también, un tipo muy inteligente, Lowen, y muy dinámico, se me seca un poco de hablar. En las clases me pasa también, yo cuando doy clase, ahí está el registro corporal. Lowen era un tipo muy pragmático, súper pragmático, que dé resultados. De todas formas, tiene una escritura Lowen que es profunda. A veces se lo tilda de que es muy pragmático y muy de obtener resultados y muy con la mentalidad estadounidense, eso es verdad. De hecho, por eso se fijó, paró al paciente, Lowen lo tenía, Reich lo tenía acostado todavía, como en Claro, un diván, un taburete, y Lowen se dice que lo paró al paciente. Lo claro. hizo erguirse y ver qué pasaba ahí, y después hay todos los ejercicios de toma Claro, de porque tierra, del arco invertido. acá salgo en defensa de Lowen porque él es de lo que más conozco, ¿no? De bioenergética. Ujú. Para Lowen Reich trabajaba muchas veces acostado con el paciente para ver cómo movía la panza, así, cómo respiraba, ¿no? Y porque si cualquiera de nosotros se acuesta, ahí entró Claudio, hola Claudio, si cualquiera de nosotros se acuesta, vamos a notar que respirar es más fácil, ¿no? O sea, podemos sentir más la respiración, como baja la panza, pero lo que decía Lowen era que lo que él quería o lo que buscamos, digamos, deberíamos buscar desde la bioenergética es que la persona se pare, esté bien parada ante los problemas de la vida, ¿no? Exactamente, sí. Y Es así, fortaleciendo. y adhiero además. Claro, Lowen, de hecho la salida, Lowen es muy muscular porque esto de las descargas y las salidas de la energía y después cargarse también, mueve mucho, moviliza toda la parte muscular, que Rage no trabajaba de esa manera, no, y el paciente estaba acostado. Le da otro sentido también, Lowen, a esto que vos decís, conectarse, estar más conectado con la realidad, buscar enraizarse, y a partir de ahí trabajar. A partir de ahí ir descomprimiendo, ¿no? Ya desfocaliza un poco eso de los centros de los que hablaba Rey. Ya lo buen va a trabajar todo el cuerpo, porque las corazas pueden tener repercusiones en todo el cuerpo como un todo, ¿no es cierto? Como un todo organodinámico. Entonces, trabaja todo, todos los movimientos. El sonido, también la respiración, la expresión de la voz. Es un trabajo más sistemático el de Lowen y más concreto. Y después trabajó también con Pierracos, que fue otro psiquiatra estadounidense, que le dio otros giros más humanistas a la terapia, a la bioenergética,
más espiritualistas en otro momento, porque él, Pierraco estaba casado con una señora, bueno, que tenía visiones y percibía cosas, y ahí Lowen se alejó después, se alejó de ese trabajo, porque él tenía como brújula la cuestión así, más práctica y más clínica. Tampoco le gustaba la investigación a Lowen, hacer una investigación con hipótesis y comprobar casos clínicos, no era de eso, que en Europa hay toda una línea que ahora hacen investigación en la cuestión corporal, que tiene incluso cierta unión y convergencia con las neurociencias y con lo cognitivo, hay ahí un encuentro, y tratar de como de cuantificar y de llegar a ciertos resultados de algunas hipótesis. Pero por ejemplo Lowen no, era un tipo que quería cambios existenciales verdaderos que se pudieran palpar y una clínica que fuera palpable, una praxis que fuera ahí palpable. Es un autor muy interesante. De Rey también se alejó en su momento, claro, y no le gustó el ambiente en que se manejaba Rey, sobre todo los discípulos que lo habían como endiosado, y toda la cuestión media mística con el orgón y todo eso. De todo eso Lowen se alejó, no iba por ahí. Sí iba a hablar de bioenergía, pero es la energía corporal, no anda con muchos más misterios. Lowen es la energía del sistema vivo. Un cuerpo vivo tiene energía, eso es fenomenológicamente y existencialmente palpable. Vos cuando estás alegre te sentís con la energía más arriba. Así como Gerda Alexander hablaba del tono, desde la autonía, que es el tono del cuerpo, un tono adecuado para la acción, ¿no? Si yo estoy durmiendo tengo que tener un tono y una energía. No puedo querer dormir, estar desaforado porque no voy a poder. Si estoy haciendo algo que requiere atención, un trabajo delicado, es otro el tono. Claro. Si yo tengo que, no sé, algo, tengo que tocar un instrumento, no sé, por ejemplo, estoy dando ejemplos, o dar una clase, tengo que tener otro tono. Si no, la clase no la voy a poder dar, o los alumnos se van a dormir, ¿no? Tengo Sí. que tener el tono adecuado y podemos decir desde la bioenergética la energía adecuada para cada acción, Claro, porque por ejemplo. hasta para dormir necesitas energía. Viste, cuando estás pasado de vuelta, no podés dormir. Te falta la energía suficiente para poder dormir. Necesaria, la administración necesaria para poder dormir. La redistribución de energía, porque en el dormir hay una redistribución de la energía. Vos sabés que en la fase de sueño profundo el cerebro trabaja como si estuviera despierto. Trabaja mucho, necesita mucha glucosa, energía, alimento, y nosotros por eso se llama sueño paradojal. Estamos profundamente dormidos, no tenemos la inervación muscular ahí, y sin embargo el cerebro está recontractivo gastando energía. Pero si esa energía no va y va a la inervación muscular, no nos podemos dormir porque todavía estamos despiertos, dándonos vueltas. No hay como un cambio, una redistribución en las cargas corporales. Sí. En ese caso, en el ejemplo de dormir, ¿no? Pero eso así con todo es así. Y después, por otro lado, bioenergética es más de Estados Unidos, que un poco se la une a ese paradigma estadounidense, los resultados del movimiento. Y paralelamente en Europa siguió también el desarrollo reichiano desde otro lugar, también más Si bien tranquilo. Lowen siempre hablaba del hacer en función, o sea, cuando hacemos sin ser, que tiene que ver un Sí, poquito de lo que hablábamos al principio, que era eh, la unidad, ¿no? Y ahí alguien pregunta sobre el tema de la búsqueda de la unidad. Cuando está ujú, corrido entre el hacer y el ser, o entre el ser, exactamente. digamos, y la acción, y la producción. Mira, eso es así, claro. Yo te decía, Lowen, a pesar de que se lo tilda un poco así, de resultadista, si usamos paradigma futbolero, hay algo que es muy bello en la forma de escribir que tiene Lowen. A mí me gusta leerlo, porque tiene una forma de escribir por momentos poética, como busca el sentido de las cosas. Poética, existencial, filosófica, tiene esa forma de escribir. Y el libro donde por ahí más lo ves es la espiritualidad del cuerpo, cuando habla del estado de gracia, etcétera,
que vos mencionabas, pero en varios libros tiene una forma de escribir muy, muy linda. Y sí, claro, apunta a un sentido entre el hacer y el ser, no está tampoco separado. Esa es otra de las separaciones que también la cultura artificial, en especial la occidental, nos impone. La separación entre el hacer y el ser, cuando van de la mano. Rodolfo Kusch, que es un filósofo argentino, bueno, era, ¿no? Murió hace muchos años, que es muy conocido en el ámbito de la filosofía local, de la antropología, hablaba de lo mismo, esta continuidad entre el estar siendo, decía él, el estar siendo, que es esta unión entre el ser y el hacer en el mundo, ¿no? Eso toma cosas del existencialismo también. Algunas ideas de Heidegger, por ejemplo. Sí, Heidegger igual no hablaba de esto ni del cuerpo, pero hay algo en el sentido de que a veces nos confundimos del objeto para poseer, para tener algo, que también eso lo decía Richford, en lugar de ser. Pero si uno actúa integralmente, se van dando las dos, el ser y el hacer se van como uniendo, que es donde surge el sentimiento de estar vivo, el sentimiento de dignidad, de gratitud, de sentirse real y creativo, como diría Winnicott, o Lowen, bueno, esta gracia, cuando él habla de la gracia desde la espiritualidad del cuerpo, es eso, ¿viste? Es sentir que estás en el aquí y ahora, enraizado y conectado con lo que estás haciendo, y estás siendo en lo que estás haciendo, porque hay algo verdadero ahí que se está jugando en lo que haces. Es así, va por ese lado. Leo, volviendo un poco, quizás nos quede corta una sola charla para hablar sobre todo, para Hay preguntar más, hay todas las más, cosas que te quiero preguntar. hay Eh, más. pero algo importante de lo que estabas diciendo es, bueno, Reich era un austríaco que emigró a Estados Unidos, como tantos psicólogos, también muchos psicólogos de la Gestalt, que también emigraron a Estados Claro, Unidos, sí, sí, y bueno, la bioenergética se desarrolló en Estados Unidos. Y no es lo mismo, digamos, la aplicación de cómo crecen o cómo surgen las terapias corporales según el lugar donde aparecen, y pensando que el exactamente. día de hoy, bueno, un poquito de esa temporalidad, ¿no? Claro, por eso te decía, en Europa hubo otros desarrollos. Ola Ragnar, que fue un discípulo de Reich, empezó también a trabajar de otra manera, tomando cosas de él a su modo, ¿no? También como un paciente más, no al estilo de Lowen, sino más todavía recostado y más tranquilo y analizando otras corrientes que se, que se encontraban en el cuerpo. Y después hubo una discípula de él, que fue Boadella, no, la que trabajaba lo que se llamó, una es biodinámica y el otro, biodinámica la trabajó esta teórica, que fue discípula de Ola Ragnes, que no me acuerdo el nombre, no sé si lo anoté por acá, Gerda Boyensen. Bueno, ella trabajó todo un enfoque neo-reichiano, que trabajó más con los movimientos, ella trabajaba mucho los movimientos peristálticos, es decir, con toda el sistema muscular, la musculatura lisa, toda la parte digestiva, las partes más blandas del cuerpo. Ella decía que las corazas caracterológicas existían, como las conocía la bioenergética incluso, pero también había corazas en la musculatura profunda. Y si no se trabajaba sobre eso y con las vivencias que eso traía, era más difícil ir por el lado de afuera. Ella lo percibía como un trabajo más superficial y que había que ir a lo hondo. Entonces hace todo como una especie de masaje con el paciente y de contacto con toda su parte del abdomen, ¿no? Con la musculatura lisa, la musculatura profunda del cuerpo. Podemos también decir lo que hoy día son las fascias, ¿no? Que es todo ese tejido. Hay todo un trabajo corporal con las fascias, de corrientes que trabajan la anatomía vivencial, de qué pasa cuando se mueve todo ese tejido que circunda el músculo, ¿no? La fascia es lo que está circulando y conectando los músculos entre sí. Es como todo un sistema propio, la fascia, que envuelve a todo lo muscular. Y lo envuelve, pero también está entre medio, ¿no? Lo circunda.
y eso muchas veces es lo que está contraído y lo que es muy sensible a lo emocional y a las tensiones. Entonces, desarmando esa fascia o viendo qué vivencias, qué sentimientos, qué representaciones vienen en el trabajo con el movimiento y desde el contacto con las fascias, se alivian cosas o surgen elementos para después trabajarlo y hablarlo. No todas estas terapias llevan a la palabra, no es que se quedan en el cuerpo, ojo. Después, lo que fue llamado asociación libre, acá se trabaja de esa manera, tomando cosas corporales, pero después elaborándolas también desde lo verbal y desde lo expresivo. Eso es así, no es que se descarta. Y otro discípulo en Europa, este fue David Wadela, que él trabaja otro enfoque que es biosíntesis, pero que también básicamente es un enfoque neo-reichiano, que él después lo une como a diferentes niveles de la persona, lo verbal, lo psíquico, eh, las relaciones personales, también el lenguaje, la forma en que nos expresamos, y él también lo une a la cuestión espiritual. Ya él sí se mete con una cuestión, una energética que también es espiritual. Ese es Boabdela. Son otro tipo de terapias que también son corporales, el estilo europeo como que toman más cosas de la tradición reichiana y no son tan activas en cuanto a movimiento, Claro, como la bioenergética que es más de gritar y de sacudir los músculos. Son otros enfoques. Y claro. hay gente que, hay toda una línea hoy día que es integrativo, que trabaja un poco y un poco. La bioenergética en la actualidad no es la misma que la de Lowen, vos eso lo recontra Bueno, sabes muy bien, es mucho más suave y más cuidado, porque se tienen en cuenta, ¿no? Como decíamos un poquito el otro día, que estas corazas, estas estructuras de personalidad, estas formas de caracteres, estas vivencias que a veces fueron traumas, no se pueden desarmar así porque sí, a lo bruto o intervenir directamente. Es un proceso y tiene que ser muy suave, muy respetado, respetando la dignidad del paciente y lo que pueda hacer el paciente también, lo que pueda ser capaz y quiera hacer. Siempre hay que acompañar, dar el andamiaje y acompañar a lo que pueda la persona y a lo que quiera. Nunca dejar a nadie desestructurado, jamás. Alguien tiene que irse de una actividad bioenergética corporal, de consultorio, de grupo de bioenergética, de movimiento expresivo, de expresión corporal, de lo que sea que tome el cuerpo, la expresión, o mismo el teatro. Nadie puede irse desestructurado, porque son técnicas que desestructuran claro. en algún punto. Y no está mal que desestructuren porque es lo que después te permite rearmarte, pero siempre hay que salir estructurado con la persona. Nunca volcarle la estructura, nunca desestructurarlo, nunca romper lo que es su mecanismo para estar en el mundo porque lo dejas con un agujero, lo dejas inerme frente a la existencia y con Claro. una angustia impensable, como hablaba Winnie con esa angustia. No, no, las personas siempre tienen que irse estructuradas. Las corazas se aflojan, se comprenden, se aflojan, se movilizan, ¿no? Se les va dando otra funcionalidad. Algunas quizás sí puedan disolverse y el cuerpo funcionar de otra manera, se puede hacer eso, pero nunca violentar, sería violento, ¿no? Sobre la persona, sería un hecho de violencia y además de falta de respeto. Sí. Creo que ahí está la responsabilidad del terapeuta, del coordinador, del docente, eh, Exactamente. y es lo que, digamos, la enorme responsabilidad que tiene estar trabajando con el cuerpo de otra persona, con las emociones, e inclusive en las clases artísticas, porque cuando una persona está, cuando estamos en un taller artístico, sea teatro, sea canto, sea pintura, estamos también muy abiertos con nuestro inconsciente y con nuestras emociones para frente al docente. Estás totalmente abierto y estás, no, no digo desnudo, que es una palabra fuerte, pero te desnudan un poco estas actividades, estás vulnerable. Sí, Por eso la gente que cuando empieza está todo así, esas actividades artísticas o de expresión, porque es movilizador, uno se protege, se levantan mecanismos de defensa. Entonces hay que tocar con mucho cuidado cuando uno toca, mismo con la palabra, ¿no? No solamente un toque.
sino con la palabra, con cualquier terapia, con mucho cuidado cuando uno toca a otra persona. Como decía Jung, un alma, no hay que olvidarse que un alma y hay otra alma también ahí. Ah, Entonces ahí tiene que haber una ética. Si hay dos almas, tiene que haber una ética en el hacer. sí, Eso es así, porque son cosas que desestructuran y movilizan mucho. Y desestructurar está bueno, es necesario. Todas las terapias, incluso el psicoanálisis, por eso el diván y perderse en la asociación y hablar, todo va a desestructurar, porque es como la manera, lo voy a decir mal, ¿no? No es tan así, pero es como la manera de hacer limpieza, de rever, viste cuando formateas un archivo, bueno, tenés que desestructurar, pero después rearmar, construir algo con eso, desde el lenguaje, desde la práctica corporal, desde el movimiento, desde la expresión, desde el psicodrama, no importa desde qué lugar, pero vos desestructurás y después reestructurás nuevamente lo claro. que esté ahí pasando, con todo ese andamiaje y ese cuidado suficientemente bueno que hay que tener, ¿no es cierto? Con ese juego verdadero, ¿no? Con esa zona de interposición de juego respetado y verdadero. Leo, me parece, bueno, te considero un maestro y esto que estás contando. Y se Nada, nos- maestro, no. hemos estado, te digo que ya estuvimos una hora hablando y hay muchísimas cosas que te quiero seguir preguntando sobre varios caminos de las terapias corporales y Hay más, hay tan más. expresivas. Creo que hay, como si hoy Y hubiésemos acá en hablado Argentina, una puntita, acá en Argentina hay también todo un desarrollo que es local. Eso claro, también, acá hubo muchos trabajos. De expresión corporal, que es de Patricia Stokoe, Milderman, que también trabajó la gimnasia expresiva, artística, la gimnasia rítmica. También Irupe Pau, que creo que es uruguaya, no sé si es argentina. Fedora Verasturi, que también tiene otro método de automovimiento y expresión, que tiene una manera muy linda de trabajar. Por supuesto, el psicodrama local con Pavlovsky, Kesselman. Hay un montón de autores argentinos que, mismo, qué sé yo, Rodríguez del psicoanálisis, que después se fue a Brasil. Hay un montón de trabajo acá. Bushbinder y Elina Matoso en La Máscara actualmente, que tienen un abordaje muy interesante. Es un montón de desarrollo local acá en Argentina. Podemos hablar de una propia escuela argentina también, de todo eso. sí, sí. Bueno, espero, Leo, que te hayas sentido cómodo y que podamos hacer otra charla, ¿por qué no?, en Sí, unos días y seguir, seguirte preguntando, seguir sacándote cosas. bueno, cómo no, me Charla. encantaría. Es un gusto hablar con vos, sentí muy cómodo, es un placer. Espero que los que estuvieron escuchando y viendo también se hayan sentido bien e interesados en lo que decíamos. Sí, acá Juan Así que bueno, te es agradezco. profesional y ni hablar como persona. Sí, que Bueno, muchas es algo gracias. que, como yo decía al principio, que vos, Leo, me transmitís, ¿no? El estado de lo que Lowen decía, la gracia, tanto el, digamos, el movimiento placentero, sensible y al mismo tiempo la técnica y el conocimiento, que es algo que muy pocas veces se encuentra. Irma dice muy Bueno, interesante y habrá gente que verá esta charla grabada después y sí, si seguramente. tienen comentarios, dudas, cosas que quieran, pueden dejarlo como pregunta, como comentario, que, bueno, después esperamos hacer otra charla pronto con vos, Leo. Sí, sí, por supuesto. Bueno, un placer y súper agradecido. La verdad que sí. A los que escucharon y vieron, muchas gracias y por supuesto a vos, Juan. Bueno, Que gracias. también tenés algo de eso que decís, es porque también parte vos lo tenés. Bueno, gracias. Bueno, Hay bueno. muchos mensajes de agradecimiento. Gracias por estar acá escuchando y bueno, un abrazo enorme. Buen fin de semana. Si Abrazo a llegaron todos. tarde, está grabada la charla, así que la pueden escuchar al principio. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Abrazo a todos. Un abrazote.
Abrazote, a vos también. Abrazo energético, bioenergético.